Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Le damos la bienvenida. Es un placer, hermanos, estar aquí con todos ustedes. Aunque para la carne es difícil hacer la voluntad de Dios y pararse aquí al frente, porque sé quién soy. A veces es difícil, como decía el hermano Camilín el otro día en su estudio. Y ese estudio, del comentario que hizo él, se me vinieron unos pensamientos que yo ya tenía anteriormente acerca de un tema, y eso es lo que quisiera presentar el día de hoy. Pero antes de ir para allá, me gustaría que vayamos a la escritura en Mateo 22:14. A ver qué es lo que dice Mateo 22:14. Mateo 22:14 dice, Matthew 22:14. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. La palabra nos da esta realidad de que muchos van a ser llamados, pero muy pocos los escogidos. Y creo que todos nos tenemos que hacer la pregunta y decir, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué, Señor, muchos van a ser llamados a tu iglesia, pero muy pocos los escogidos? ¿Cuál es la razón? ¿A qué se debe esto? Es una escritura muy seria, hermanos, que cada cristiano tiene que pensar individualmente, de tu esposa, de tus padres, de quien sea, de tu amigo, de tu prima, por la razón que tú estés aquí, no sé. Pero, ¿por qué? ¿Por qué muchos son los llamados y pocos los escogidos? Hace mucho tiempo, un hermano decía que muchos no van a entrar al cielo. Y no es porque Dios no quiera, porque Él quiere, hermano. Él quiere que todos entren al cielo.
Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 3, 9. Segunda de Pedro 3, 9. Segunda de Pedro 3, 9 dice la escritura. 2 Peter 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, hermanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí va el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, nos dice la Escritura, todo esto que tú ves enfrente de tus ojos va a ser destruido. Todo, tus propiedades, tus casas, tus ranchos, tus ganados, tus carros, todo va a ser destruido. Puesto que todo esto va a suceder, o sea, ¿no nos debería hacer pensar un poquito en decir, ¿cómo no voy a andar en una vida apartada, en una vida santa, porque santo es apartado, en una vida apartada de las cosas que están sucediendo allá afuera, de los deseos del mundo, de los deseos que todo mundo tiene, el carro, la casa, todo el materialismo? ¿No debería yo de separarme de todo eso ya que no me voy a llevar nada? Decía el hermano Leo, no más un puño de tierra, ni el puño de tierra te vas a llevar. Entonces, dice la palabra, Él quiere que todos se arrepientan y tengan oportunidad de entrar al cielo. Pero vuelvo a lo que decía el hermano. No todos, no les voy a mentir porque no estamos aquí para mentirle a nadie. No todos van a entrar al cielo y no es porque Dios no quiera. Ahí lo miramos. Él está esperando paciente a que todos se arrepientan. Todos. Los de afuera y los de adentro, que no estamos bien, que estamos dormidos, que estamos practicando un pecado. Esperando que todos se arrepientan. Y nos dice lo que va a suceder. Pero decía el hermano, en realidad no vamos a entrar al cielo porque él miraba las actitudes que muchos traíamos, a la iglesia. Muchas veces traemos la actitud de la arrogancia, de la envidia, de los celos, de los pleitos, de las divisiones, de la avaricia. Traemos todas esas actitudes y se nos ven, nos salen por los poros. Y decía el hermano, por eso es que no vamos a entrar muchos al cielo. Porque traemos todas las cosas. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 3 del 1 al 7, ya lo sabemos ahí, 1 Corintios 3. First Corinthians 3, 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, esto ha existido desde el principio. Desde el principio de la iglesia ha existido este problema donde no nos hemos podido apartar de las cosas del mundo y venimos a la iglesia con los pleitos, con los celos, con las envidias, con los problemas, con la avaricia, con todas estas cosas. Es por eso que dice el apóstol, dice, es que es difícil hablarles como espirituales porque todavía seguimos siendo carnales, o sea, como las personas allá afuera, llenos de todas estas cosas negativas. Pleitos, celos, envidias, divorcios, todo esto existe porque no han dejado de vivir conforme a la carne. Y no le hablo de esto, hermanos, a los niños en Cristo. Estoy hablando con los hermanos que ya tenemos tiempo en la iglesia y no hemos podido deshacernos de la envidia, del coraje, de los celos. Seguimos siendo las mismas personas de hace 5 o 6 años atrás que entramos a la iglesia. Los que entramos a la iglesia, recién nacidos espiritualmente, vamos llegando, traemos todas estas cosas. Por eso vinimos a la iglesia, para deshacernos de ellas.
Pero ¿qué pasa después de 5 años, 6 años, 10 años y tus prioridades siguen siendo las mismas? Las cosas del mundo, el coraje, la envidia, el celo, todo esto. A estos les estoy hablando. La palabra nos habla a estos. El domingo pasado me gustó mucho. Fue muy honesto el hermano. Pasó al frente y es algo que yo también lo he dicho anteriormente. Me incluyo junto con él. Se paró al frente. Muchos de nosotros en un momento u otro nos hemos parado al frente y hemos confesado que es muy difícil la vida en Cristo. Estamos teniendo dificultades. Que no es fácil desconectarnos del mundo. Es cierto, esto ya lo sabemos. Y hemos pasado al frente a reconocerlo. Que no es fácil ser un cristiano. El hermano Camilo le dijo hace mucho tiempo al hermano Mark lo mismo. Me está costando mucho trabajo ser un cristiano. Y el hermano le dijo algo muy sabio. Sí y no. Si es difícil vivir en Cristo, cuando todavía quieres seguir con tus amistades, cuando todavía quieres seguir con tus prácticas pecaminosas, cuando todavía quieres seguir enrollado en las cosas de allá. Pero no es difícil cuando te entregas a Él, cuando entiendes por qué viniste a Cristo, cuando entiendes que te tienes que entregar a Él, que tienes que dejarlo atrás, el pasado. Sí y no, y sí es cierto. Es por eso que se nos hace tan difícil. Y yo estaba pensando mucho en eso, le digo al hermano Camilín que el otro día dijo eso. Es cierto. Creo que nosotros mismos hemos hecho difícil nuestra vida en Cristo. Nosotros mismos. Porque Jesucristo dijo, el que esté cansado, trabajado, enfadado, venga a mí. Es fácil y ligera mi carga. Yo os haré descansar. Pero no hemos creído en eso. ¿Pero por qué se debe esto? ¿Por qué hemos hecho esta vida tan pesada? Esta vida en Cristo que debería de ser más ligera. ¿Por qué lo hemos hecho tan pesado? Vamos a ver qué dice Efesios 5, del 15 en adelante. Ephesians 5:15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disilusión. Antes, bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el primer versículo, el 15, fíjate bien, dice, mira pues con diligencia cómo andas, o sea, cómo te comportas. Se nos está haciendo difícil la vida porque creo que muchos no nos estamos fijando muy bien en cómo nos comportamos. No nos fijamos bien en lo que andamos haciendo, pero dice la Escritura, es un deber del cristiano, fíjate bien cómo andas, no como necio, sino como sabio. ¿Qué es un necio? Un necio es una persona que no aprende de sus errores, una persona que está cometiendo error tras error y es un necio, sigue aferrado en lo mismo cuando le está trayendo resultados negativos. ¡Qué necio eres! Deja de hacer eso, te está yendo mal. Ese es un necio. Sino que sea un sabio, dice. ¿Qué es lo que hace un sabio? Un sabio comete un error y dice, aprendí de él. No voy a volver a hacer eso. Escoge mejor sus opciones para la siguiente vez. Es un sabio. Sabe escoger entre lo bueno y lo malo. Esa es sabiduría. Muchos podemos ser muy inteligentes, pero no somos sabios. Muchos podemos tener muy buenas habilidades para trabajar y hacer dinero, pero no estamos siendo sabios. Estamos escogiendo más el trabajo que las cosas de Dios. Entonces, ¿a dónde está la sabiduría ahí? Está la inteligencia, pero no la sabiduría.
Entonces, ¿cómo andas, hermano? ¿Cómo ando? ¿Como un sabio o como un necio? Aferrado, trabajando en lo que se va a quedar aquí. Casi me pega un ataque al corazón del estrés y de lo apurado que andamos allá afuera queriendo conseguir lo que no podemos alcanzar o lo que otros tienen. Todo se va a quedar, hermanos, dice segunda de Pedro, todo va a ser destruido, va a ser quemado. Entonces puede ser que no nos estamos fijando bien y puede ser que estemos viviendo la vida más como necios que como sabios. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención a las Escrituras. Creo que muchos vivimos sin fijarnos en lo que hacemos o en lo que decimos, y es por eso que nos vienen los problemas después. Fíjate bien lo que dices, porque muchas veces no somos sabios en nuestra manera de hablar y causamos estos problemas que nos vienen a nosotros. Es por eso que es tan pesada esta vida. Por eso cada ratito hoy traemos como un peso encima. Pero el versículo 17 nos aconseja algo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos aconseja a que nos preocupemos por entender cada día la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que quiere, Señor, de mí? ¿Por qué me estás llamando a la iglesia? Yo que venía de mi pueblo, que me dedicaba a trabajar, que era amigo de amigos, que me gustaba las borracheras, tenía mi sistema ya hecho, y ahora me llamas a la iglesia. ¿Qué quieres de mí aquí? Bueno, quiero que madures. Quiero que dejes de ser el hombre carnal que está destruyendo el mundo, está destruyendo a las personas, odia a sus vecinos, se divorcia, causa un mal ejemplo a la sociedad. Quiero que dejes de ser ese hombre primero que nada. Y también, lo más importante, la gracia que una persona tuvo para contigo de predicarte el evangelio, quiero que tú también le hables a alguien más de mí. Quiero que le lleves este regalo que te dieron a ti. Compártelo, no te quedes con él. Esa es la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, nos aconseja la palabra claramente a que nos fijemos bien en cómo andamos. ¿Para qué? Para encontrar más bien la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué quiere de mí el Señor? ¿Lo estoy haciendo? ¿Tengo tiempo para Él? ¿Tengo tiempo para encontrar la voluntad de Dios? ¿O el tiempo está tan dedicado a todas las otras cosas de mi vida que no tengo tiempo de pensar en la voluntad de Dios? El 18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual solo hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu. El apóstol le escribe a la iglesia de Efesos, o el Espíritu Santo le escribe a la iglesia de Efesos diciendo: no se embriaguen con vino. ¿Habrán hermanos que toman en la iglesia? ¿Habrán hermanos que siguen tomando en la iglesia al punto de emborracharse? Dice: no se embriaguen con vino. Más bien, sean llenos del Espíritu, que es la palabra de Dios. Llénense de la palabra. Llénense de escrituras en su vida para que dejen de ser necios, dice la palabra. El versículo 19, hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cambien sus malos hábitos. Cambien sus malos hábitos y mejor júntense entre ustedes, alabándome, cantándome, honrándome, predicando. O sea, busquen estas cosas que me van a traer gloria. Pero ¿por qué no hemos podido dejar de practicar las cosas del mundo? Porque seguimos practicando las cosas del mundo. Porque no hemos cambiado nuestros hábitos. Es lo que yo veo en mi vida. O sea, me pongo a pensar, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? O sea, y veo que las cosas del mundo son tan fuertes para el hombre carnal que nos atraen. Repito la pregunta: ¿por qué es tan difícil la vida en Cristo? Vamos a 2 de Pedro 1:10. 2 de Pedro 1:10. Second Peter 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar ser firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¿Por qué es tan difícil la vida en Cristo? Pues aquí la vida en Cristo llega a ser difícil en nuestras vidas, porque en muchos no hemos hecho claro nuestra elección.
No, elegimos, pero no estamos siendo firmes en esa elección. Escogimos esto por vocación. Y no hemos logrado entender esta parte de la voluntad de Dios en mi vida. No tengo claro, no soy firme en mi elección. No somos firmes en nuestra elección. Y es por eso que decía el hermano, no les quiero mentir, hermano. La verdad es que esto es lo que la palabra describe lo que estamos haciendo mal. Por eso es que a muchos no nos gusta oír la palabra de Dios, porque nos dice que estamos haciendo mal. Me puse como ejemplo yo hace un tiempo atrás, de joven, entré a una escuela que me iba a ofrecer una carrera y yo agarré la carrera de contador. Y elegí la carrera de contador. Y así como elegí yo esa carrera, muchos elegimos seguir a Cristo, caminar con Cristo, aprender de Cristo, conocer su voluntad. Pero nunca tomé en serio esa carrera. Iba cuando quería, a la hora que quería, no estudiaba, no hacía tareas, a la hora de prestar atención se me hacía muy difícil porque pues no sabía ni de qué estaban hablando después de faltar 3, 4 días y luego de repente querer ir y no sabía ni por dónde entrar ni por dónde salir. Se me hacía bien difícil. Entonces ahora entiendo esta escritura que dice, hagan firme su vocación y su elección, porque muchos de nosotros puede estarle pasando lo que a mí en esa carrera. Estaba dormido. Y literalmente me dormí en mi escritorio. Y ahí no te decían nada, si te querías dormir, duerme. Es tu carrera, tú la estás echando a perder. Y yo creo que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo en la iglesia. No estamos poniendo atención. Se nos hace muy difícil y no entendemos nada de la palabra porque no prestamos atención a estas escrituras. ¿Por qué es tan difícil vivir la fe? Porque no lo tomamos en serio. Porque no hemos hecho firme nuestra elección. Porque estamos dormidos y no entendemos nada. Creo que muchas veces la iglesia se puede volver como los judíos. Muy buena teoría, pero nada de eso. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos, hagan como ellos dicen, pero no hagan como hacen, porque dicen y no hacen? O sea, estamos hablando de una separación del mundo a la espiritualidad, a la iglesia. Y podemos entender de decir, o sea, aquí está, yo sé, ahí lo dice, pero no lo puedo hacer. No es que no lo pueda. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Es que no queremos. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:17, hermano. Gálatas 5:17. Galatians 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es bien clara esta escritura, hermanos. Creo que la vida en Cristo es difícil en nuestras vidas por 2 razones. Una, porque queremos. Y la segunda, porque no estamos prestando atención a la palabra. Tal vez elegiste estar aquí, tal vez tú dijiste, yo quiero seguir a Cristo, pero hasta ahí llegaste y no estás prestando atención a la palabra. Oigan bien lo que dice el 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, hermanos, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Aquí está lo difícil, aquí está por qué está tan difícil, porque todavía seguimos con 2 sistemas, el de la carne y el del espíritu. Hay una guerra dentro de nosotros, ¿cómo va a ser fácil esto? Entonces, puse aquí yo, la palabra, hermanos, me pongo a pensar, y es como la matemática, es precisa, es exacta, no te va a dar otro resultado del que tú no quieres, va a darte lo que es. Aquí dice bien claro, el espíritu se opone contra la carne y la carne contra el espíritu, ¿ok? Y también dice la palabra, si vivís conforme a la carne, vas a morir, vas a tener problemas, pero si vives conforme al espíritu, vas a vivir. Ahí está, matemática, 2 más 2 igual a 4.
2 más 2 igual a 4. Una vida carnal igual a problemas. Una vida espiritual, paz. El problema de muchos de nosotros, que me doy cuenta en mi propia vida, hermano, es de que queremos multiplicar o sumar una vida en el mundo de placeres, de pecado, y queremos el resultado que nos dé paz y felicidad. ¿Cómo así? O sea, por eso está tan difícil. Porque estás haciendo la matemática equivocada. Dice la palabra que la carne te va a traer problemas. Esa es la multiplicación, problemas, el resultado. No cambia, no cambia. Va a ser preciso y perfecto cada vez de que los hagas. Practica las cosas de la carne, problema. Practica las cosas del espíritu y te sientes en paz. Te sientes tranquilo. Te sientes con propósito en la vida. Entiendes el propósito que Dios quiere para ti. El problema es que no queremos vivir una vida en el mundo y esperamos la paz, la felicidad. Y eso no va a ser así. Es por eso que vinimos aquí, porque nunca la encontramos. Pero creemos que al volver allá, o creemos que las cosas materiales nos van a traer lo que nunca nos trajeron, lo que no le ha traído a nadie. Los jóvenes, ustedes jóvenes que están yendo a la escuela, o otros que ya van a ir al colegio, ustedes están experimentando y quieren saber si verdaderamente es cierto. Qué triste que se tengan que dar cuenta por ustedes mismos que lo que estamos diciendo es real, que lo que la palabra te dice es verdadero. No pases por ahí, te vas a caer. No seas necia. Don't be a fool. Pay attention. Pero queremos pasar por ahí. El joven quiere darse cuenta por él mismo. Vamos a ver qué dice Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Entonces, Matthew 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí está lo difícil, que tal vez sea para cada uno de nosotros, para todos. ¿Qué? ¿Que me niegue a mí mismo? Es lo último que quiero hacer. Yo le quiero dar al cuerpo lo que me pida. Yo le quiero dar quiero complacer mis placeres, los quiero llevar a cabo. Pero aquí está lo difícil. ¿Pero por qué? ¿Por qué es lo difícil? Porque no le queremos decir no a la carne. Por eso es difícil. Por eso es difícil negarte a ti mismo, porque es difícil decirle no a la carne. No queremos. Queremos seguirle diciendo que sí a la carne. Pero la verdad es que somos privilegiados, hermanos, yo creo. Ser de fe en este tiempo. Ser de fe en este tiempo. En vez de pensar que se nos hace difícil, deberíamos de sentirnos privilegiados y darle gracias a Dios, ser de fe en este tiempo. ¿Qué pensarán de nosotros, hermano? ¿Qué pensarán de nuestra fe, de nuestras pruebas? Aquellos que en verdad pasaron dificultades por la fe. ¿Qué pensarán? Si tú pudieras preguntarle a Job acerca de tus pruebas y lo difícil que está haciendo tu prueba, ¿qué te diría Job acerca de tu prueba? Porque a Job, hermano, ustedes saben lo que le sucedió. Dios acabó con todo lo que Job tenía: ganado, tierras, familia, hijos, todo. ¿Qué pensará Job de la prueba que estamos pasando nosotros? Y aún así, él no maldijo a Dios, él no pecó, a pesar de la prueba. Porque la prueba, de la manera que yo la veo, hermanos, en la escuela es lo mismo. Dios y la escuela nos pone las pruebas para que las pasemos, no para que las fallemos. Y yo sé que las vamos a fallar porque somos humanos, yo sé. Pero después de tanto tiempo, dice la palabra, o sea, ¿qué estamos haciendo? La prueba que Dios le puso a Job era para que la pasara y la pasó. ¿Qué podríamos decir de Abraham, hermano? Si Abraham pudiera estar aquí ahorita y decirnos: a ver, déjame ver cuáles son tus dificultades. Porque Abraham tuvo que salir de su casa y de su tierra.
en un mundo de idolatría en el que vivía, para salir de su comodidad, de su hogar, y salir caminando por el desierto. Sufrir hambre, tal vez, sed, frío. Todo lo que pudo haber pasado a Abraham para llegar a la tierra de Canaán. Que le quitaran a su esposa, tantas cosas que sufrió. ¿Qué nos diría acerca de nuestras dificultades Abraham? Él llegó a la tierra de Canaán. Él no le falló a Dios en esa manera. ¿Qué pensamos de Moisés? ¿Qué nos podrá decir Moisés acerca de nuestras dificultades? Que de ser un príncipe de Egipto llegó a ser un hebreo y tuvo que salir corriendo a Madián porque, como saben, mató a un egipcio y ahora es un criminal. ¿Qué pensará Moisés de nuestras dificultades? Que después de que liberó al pueblo de Israel, si quieren hablar de dificultades, 40 años de dificultades en el desierto que sufrió Moisés, lidiando con un pueblo rebelde que no quería obedecer y que lo criticaban por cada movimiento que hacía. ¿Qué nos pueda decir Moisés, acerca de su vida? ¿Saben que una cosa? Estaba leyendo un poquito acerca de la vida de la madre de Moisés, Jocabed. ¿Se han puesto en sus zapatos un momento? Puse a pensar, hermano, viendo la serie ahí de Moisés. Jocabed, cuando tiene que poner a su hijo en el río Nilo porque lo van a matar. O sea, su fe habló más que su miedo, no sé, ¿sabes qué? Dios lo va a liberar, y lo puso en el río para que algo sucediera con él. Se los dejó en las manos a Dios. Y Dios lo cuidó. La fe que ha de haber tenido esta mujer en un tiempo donde los israelitas en Egipto por 400 años ahí se habían olvidado de Dios, practicando la idolatría junto con todos los demás, pero esta familia se mantuvo en fe, en tiempos de hambre, debilidad, cansancio. Es una cosa horrible lo que pasaba ahí, y aún así ella mantuvo su fe. Rahab, la valentía de Rahab al recibir a aquellos espías sabiendo que el pueblo de Dios venía hacia ellos. Todavía nos dio el ejemplo de evangelista cuando fue y le predicó a su familia: vengan a mi casa porque todo va a ser destruido. Los profetas que sufrieron y batallaron persecución verdadera a causa de que predicaban el nombre del Señor y le pedían al pueblo que se arrepintieran, y del mismo pueblo sufrían maltrato. Daniel, cuando el rey Nabucodonosor puso aquel gran decreto de que nadie podía hacer oración, y fue encontrado haciendo oración. Pero vamos a otro ejemplo, hermanos, que se nos da también en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Second Corinthians 11, 23. Dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más he trabajado en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces de los judíos. 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedrado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en fríos y desnudez, y además de otras cosas, lo es que sobre mí se golpa cada día la persecución por todas las iglesias. Fíjense, hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciendo lo que sufrió por predicar el evangelio: cárceles, golpes, náufrago, hambre, sed, frío, todo lo que se puedan imaginar. Si el apóstol Pablo
estuviera aquí y yo le quisiera explicar a él lo que estoy sufriendo yo en el 2021 por ser un cristiano, yo no sé si Pablo se reiría. Yo no sé qué me diría Pablo, pero esto nos los escribió para que sepamos lo que él pasó, lo que aquellos otros pasaron en otros tiempos. Jesucristo, hermano, el ejemplo mayor de lo que él sufrió por ser un hijo de Dios. Y es por eso que digo, yo creo que es un privilegio ser un cristiano el día de hoy. Y si hay dificultades en mi vida por estar aquí en la iglesia, es porque yo me las he creado. Es porque yo ando en lugares donde no debo de andar. Y eso yo sé que todos los que nos hemos parado aquí enfrente y hemos confesado lo mismo, lo sabemos. Pero todo el tiempo me he puesto a pensar, ¿qué pensará Pablo de las comodidades del carro? Donde ya no tienes que viajar, no tienes que ser náufrago, puedes ir en tu carro a predicar el evangelio en cualquier lugar. El aire acondicionado en tu casa donde puedes estudiar, la libertad en Estados Unidos en la que podemos predicar, la libertad de venir a adorar a Dios y que nadie nos diga nada. ¿Qué pensarán ellos acerca de esta vida que nosotros tenemos? ¿Se les hará difícil la vida que estamos viviendo en Cristo? Más bien yo creo que deberíamos de nosotros recapacitar y entender de que somos privilegiados y debemos darle gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de servir a Dios en este lugar sin temerle a nadie. Qué gran privilegio, hermanos, de poder ser un hijo de Dios en este tiempo. La Escritura dice, niégate a ti mismo y carga tu cruz y sígueme. Sí es difícil, sí es cierto. No es algo muy fácil. Jesucristo nunca lo dijo que iba a ser fácil. Él dijo, me odiaron a mí, sepan pues que los van a odiar a ustedes también. Con ese mensaje los dejo. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio, pase al frente para que obedezca el evangelio el día de hoy y reciba el Espíritu Santo. Gracias.